Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Nehemías. Vamos a continuar con estos estudios bíblicos que el Señor nos permite realizar cada lunes. Así que los invito primeramente a orar y a poner en manos de nuestro Señor este estudio y que quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, Padre amado, hoy, Señor, te pedimos que seas tú en nuestros corazones, que seas tú, Señor, en nuestras mentes, que podamos comprender, Señor, todo lo que quieres enseñarnos hoy y que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Padre, dejamos en tus manos este estudio bíblico, dejamos en tus manos todo lo que yo hoy pueda decir, Señor, y que seas tú tocando cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les comentaba, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el libro de Nehemías, un libro que pertenece a los libros históricos. Es un libro del Antiguo Testamento que se encuentra entre Esdras, el libro de Esdras y el libro de Esther. Contiene 13 capítulos. La tradición le atribuye la autoría al propio Nehemías, pero por relatos en primera persona y en algunos capítulos se consiguen relatos en tercera persona, muchos estudiosos dicen que posiblemente Esdras completó algunos fragmentos de este libro. Es importante que sepamos que Nehemías significa reconfortado por el Señor. El libro fue redactado entre 431 y 430 años antes de Cristo. En Nehemías capítulo 1, versículo 1, hace referencia a que el registro comenzó en Susa, Persia, en el año 20, el cual se remonta al reinado del rey Artajerjes de Persia. ¿Por qué debemos estudiar este libro? ¿O por qué es importante saber sobre este libro? Sabemos que cada libro de la Biblia es importante, pero este libro relata la reconstrucción de Jerusalén. El libro de Nehemías presenta a Nehemías como un líder de los judíos que había regresado a Jerusalén. Bajo su dirección se reconstruyeron los muros de Jerusalén. Sin embargo, Nehemías no se conformaba solo con edificar los muros o las estructuras físicas de Jerusalén. Él quería también reconstruir la vida espiritual de los judíos y tomar las riendas o permitir que ellos se dieran cuenta que era necesario tomar las riendas de su vida, su tierra y su destino como pueblo de Dios. Nehemías fue ejemplo de humildad. Les quiero comentar más o menos la historia de este libro y por qué se nota una gran característica de humildad en Nehemías y que puede servir para nosotros también como gran ejemplo para servirle al Señor. Nehemías fue un hombre que trabajó como copero del rey. Para mayor información, el copero era aquella persona designada para servir las bebidas al rey. Es decir, Nehemías se encargaba de servirle las bebidas a el rey Artajerjes, ya sea vino o cualquier bebida que él quisiera tomar. Pero para poder obtener este trabajo, que era muy importante, a pesar de que nosotros en este momento lo podamos ver como de poca importancia, en aquel tiempo era tan importante porque tenía que ser un hombre leal y fiel al rey. Era de confianza hacia el rey, ya que era tradición o era normal que se quisieran en momentos intentar envenenar a los reyes. Entonces, el rey que quisiera un copero debía ver que fuese fiel para poder otorgarle esa profesión. Nehemías, siendo copero del rey, trabajando en el palacio, un día le preguntó a unos judíos que cómo estaba Jerusalén, el cual ellos respondieron: Jerusalén está en ruinas, sus muros están caídos totalmente y sus puertas están devastadas. Entonces él sintió gran tristeza de saber esto. Sabemos también que en este tiempo habían regresado judíos de la cautividad y obviamente había muchas ruinas en Jerusalén. Él al saber esto se llenó de tristeza y oró a Dios de día y de noche
Dice la palabra, no dice la palabra, perdón, cuánto tiempo oró, pero sí dice cuánto se humilló al Señor para pedirle que tuviese misericordia de su pueblo. De hecho, él al haber orado, obviamente sentía mucha tristeza en su corazón y en un momento que fue a servirle las bebidas al rey, se dio cuenta de su aflicción y le preguntó que qué le sucedía. Él le comenta la situación y se atreve a pedirle permiso de que le otorgaran el permiso de regresar hasta Jerusalén y poder ayudar a la reedificación de los muros de Jerusalén. El rey le otorgó el permiso y aparte de eso, él aprovecha ese momento para pedirle al rey ayuda. Le comenta que si él le entrega unas cartas firmadas, el rey le entrega unas cartas firmadas a Nehemías, él pudiese conseguir ayuda, como por ejemplo la madera para poder reconstruir las puertas, entre otras cosas. Entonces no solamente podemos ver la humildad o el corazón de Nehemías para poder reedificar el templo, sino que también aprovechó esa oportunidad para pedirle ayuda al rey Artajerjes para poder reconstruir a Jerusalén. Aquí se puede ver también que cuando él regresa a Jerusalén, él regresa como gobernador de Judea. Él regresa con poder, porque de hecho la palabra dice en Nehemías que él regresa con capitanes, con personal del rey, los cuales también ayudaron en esa reconstrucción. Y luego más adelante, a finales del libro, se narra que él, después de haber terminado su labor en Jerusalén, él regresa como copero del rey. Es decir, humildad totalmente, porque él solamente quería la reconstrucción del templo y a pesar de haber sido gobernador, no se le subieron los humos a la cabeza y él pudo regresar con humildad a trabajar en el palacio del rey. También podemos notar en Nehemías que fue ejemplo de confianza en Dios, de fe en Dios, un hombre lleno de fe totalmente, un hombre organizado, obediente y justo. Las características distintivas del libro. En el libro de Nehemías aporta información sobre un importante periodo de la historia de los judíos, el cual incluye la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y de la vida espiritual de los judíos que habían regresado del cautiverio. Durante la reconstrucción del muro, Nehemías y los israelitas afrontaron gran oposición. Cuando los enemigos de Nehemías procuraron tentarlo para que se apartara del lugar, él respondió: yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo por ir hacia vosotros? Eso aparece en Nehemías capítulo 6, versículo 3. Al hacer eso, Nehemías demostró su compromiso de cumplir la promesa que le había hecho a Jehová, de reconstruir Jerusalén. Nehemías nos sirve como ejemplo de permanecer fiel al Señor a pesar de la oposición que nos puede hacer el mundo. Esos enemigos se burlaban mientras los judíos estaban reedificando los muros y las puertas de Jerusalén. Y más tarde, como Nehemías y los judíos no le prestaron atención, empezaron a amenazar con atacarlos. Pero intrépidamente Nehemías exhorta a los trabajadores: acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos. La mitad de ellos hacían guardia con lanzas y arcos, mientras los demás trabajaban en la obra con sus armas preparadas. Es decir, no les fue fácil la reedificación del templo. Tenían que trabajar y estar vigilantes por si venían a atacarlos. A pesar de las amenazas e intrigas, los judíos lograron terminar a los 52 días la reconstrucción del templo. Ahí podemos ver la mano poderosa del Señor y la fe incansable de Nehemías. Luego de haber reedificado Jerusalén, el pueblo se llenó de gozo y después de un censo que realizaron,
la congregación se reunió a escuchar a Esdras y a otros levitas mientras estos leían y exponían el Torá. Allí, luego de la reedificación del templo y del censo, Nehemías y Esdras se dispusieron a hacer un voto firmado. Firmaron todos los levitas y parte del pueblo, sobre todo las personas importantes, los cabezas de hogar, se firmaron un decreto de que iban a cumplir los mandamientos del Señor y que iban a disponer de todo su corazón para hacerlos cumplir, ya que habían olvidado muchos mandamientos, como por ejemplo el guardar el sábado o el sábado. Así, después de adquirir entendimiento en la palabra de Dios, luego que Esdras y los levitas leyeron la palabra del Señor y le explicaron al pueblo, estos observaron gozosamente la fiesta de las cabañas, la cual se llama Sucot. El pueblo ayunó y dio paso a corregir sus errores. Es decir, que se arrepintieron de sus malos caminos y comenzaron una nueva vida en el Señor. En conclusión, en este libro podemos observar cómo el pecado lleva a ruina y desorientación de su pueblo. No solamente ruina física, sino que el pueblo estaba muy desorientado y cada uno hacía lo que quisiese. No había orden. Y podemos ver cómo la misericordia de Dios está a la puerta siempre si su pueblo se humilla de corazón y busca su perdón y decide caminar en sus mandamientos y estatutos. No solo Dios permitió reedificar Jerusalén, sino que restauró la vida de cada integrante de su pueblo y los llevó a vivir dignamente. Mis hermanos, de gran reflexión este libro, de gran enseñanza. Podemos ver que cuando hacemos grandes obras para el Señor, es normal o puede haber la seguridad de que haya oposición. Pero si confiamos en el Señor y le damos el lugar que debe ser que en nuestros corazones, de creer que Él es un Dios grande, un Dios de lo imposible, podemos lograr cualquier obra. El Señor nos ve con misericordia siempre y su misericordia es tan grande que nos perdona cualquier falla, siempre y cuando no solamente nos pidamos perdón, sino que también queramos mejorar y cumplir sus mandamientos y estatutos. Mis hermanos, los invito a leer este libro maravilloso, los invito a seguir en estos estudios bíblicos, a seguir aprendiendo del Señor. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos aprender más de ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno que dispuso su corazón y su tiempo para escuchar de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Feliz noche, amada iglesia.